Colombia es un país lleno de violencia. Durante los últimos 50 años los colombianos han vivido y siguen viviendo una realidad violenta patrocinada por el narcotráfico, los grupos armados al margen de la ley y a veces el propio gobierno. Pero, ¿y antes de eso? ¿Cómo fue el comienzo de la violencia que enfrentan colombianos día a día? Para saberlo, tenemos que mirar al pasado. Así que, devolvámonos en el tiempo. 1900, lo que se podría ver como un nuevo comienzo con el siglo XX, ya estaba comprometido por la Guerra de los Mil Días, que tuvo su inicio en 1899 y terminó en 1902. Esta guerra bipartidista, causada por la inestabilidad política y el descontento por las ideas federalistas reflejadas en las reformas a la Constitución de 1886, tuvo como consecuencia la separación de Panamá un año después, en 1903, cientos de miles de muertos y dejó a Colombia con un déficit fiscal. En 1828 se da la masacre de las bananeras. 1800 trabajadores fueron asesinados por el ejército conservador, pues ellos estaban exigiendo mínimas mejoras laborales. Con este antecedente, asciende a la presidencia en 1930 Enrique Olaya Herrera. Él le puso fin a la hegemonía conservadora y dio paso a la República Liberal que se extendió hasta 1946. Esto causó muchas más tensiones entre los dos bandos políticos. Estas tensiones eran tan fuertes que el pueblo colombiano se estaba asesinando unos a otros por prendas rojas o azules. Esto nos lleva a 1948. El líder político Jorge Eliezer Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948 en el centro de la ciudad de Bogotá. Esto genera el Bogotazo. Ese día dejó una profunda huella en el territorio colombiano. Los bogotanos enardecidos salieron a protestar y el gobierno atacó al pueblo con tanques de batalla. El movimiento se extendió por toda Colombia. Hasta 2.500 bogotanos murieron en el Bogotazo. Ese mismo año se creó el Partido Liberal y un año después el Conservador. Lo curioso aquí es que las oligarquías nunca combatieron entre sí mientras el pueblo se asesinaba a sí mismo. En 1950 llega a la presidencia Laureano Gómez, uno de los conservadores más radicales. Se genera más incertidumbre y mayor polarización entre liberales y conservadores. Y se empiezan a crear guerrillas liberales y bandas de filiación conservadoras. En 1953 el general Rojas Pinilla asciende a la presidencia bajo un golpe de Estado. Su mandato trajo el voto a la mujer, el aeropuerto y la Universidad Nacional, aunque fue manchado con los acontecimientos de la masacre de los estudiantes, que ocurrió en 1954. Para acabar con su mandato se creó el Frente Nacional. Este fue un acuerdo entre conservadores y liberales. Este se extendió hasta 1974 y se diría que fue una falta a la democracia. Los 60 se caracterizaron por la creación de grupos armados al margen de la ley. Aunque sus intenciones eran justas y nacionalistas al principio, estos grupos fueron los mayores gestores de violencia que han afectado al pueblo colombiano hasta la actualidad. En los años 80 las luchas del narcotráfico y las guerrillas contra el gobierno desencadenaron una época infernal en el territorio colombiano, trayendo sucesos como la toma del Palacio de Justicia en 1985 y el asesinato de Galán en 1989.